Buenas tardes a todos, buenos días para América Latina. Bienvenidos a la webinar sobre recuperación de agua de lluvia con las soluciones de Premier Tech. Soy José Miguel del Arco, director de aguasresiduales.info, y permitidme que os presente a nuestra empresa invitada en el día de hoy. Premier Tech Water and Environment es una de las 5 divisiones del grupo canadiense Premier Tech, que cumplirá 100 años de existencia el año que viene. Son líderes en el desarrollo y en la fabricación de soluciones descentralizadas para el agua y el medio ambiente. Desde hace más de 25 años y desde 2013 cuentan con fábricas en Portugal. Siempre han tenido una visión clara, que es contribuir con soluciones para preservar y mejorar la salud de nuestro planeta y de sus habitantes. Sus sectores principales son la depuración de aguas residuales, la gestión de las aguas pluviales y el almacenamiento y transporte de líquidos, aunque también disponen de soluciones para el saneamiento portátil y la gestión de residuos. En esta ocasión van a presentar su nueva oferta comercial de soluciones para la recuperación de las aguas de lluvia y su impacto en el ahorro de agua potable. Para ello contamos hoy con la presencia de Pablo Kaiser, que es Product Manager de Premier Tech. La ponencia de Pablo durará en torno a unos 40 minutos aproximadamente. Y tras finalizar su ponencia, pues pasaremos, como hacemos siempre, a la ronda de preguntas. Desde el primer momento sabéis que nos podréis ir dejando vuestras consultas en la pestaña de preguntas. Mi compañera Tina estará también durante toda la tarde coordinando el chat y también comentaros que en la pestaña de apps y en concreto en compartir medios disponéis de la ponencia de hoy y de los catálogos y productos que vamos a ver durante la tarde. Pero antes de darle paso a Pablo, os dejo un breve vídeo de aproximadamente 1 minuto y poco para que conozcamos más detalles sobre la recuperación de agua de lluvia y la propuesta de Premier Tech. Permitidme un momento. Y ya sin más dilación, doy paso a Pablo para que comience con la webinar. Pablo, buenas tardes. Tienes que activar el micro, por favor. Te lo había desactivado yo. Buenas tardes, José Miguel. ¿Qué tal? Bueno, pues muchas gracias a José Miguel y a todo el equipo de Aguas Residuales por darnos la oportunidad de poder presentar esta nueva gama de productos que estamos lanzando actualmente en Premier Tech. Así que, José Miguel, ahí, perfecto. Pues como comentaba José Miguel, vamos a presentar hoy nuestra nueva gama de recuperadores de agua de lluvia que hemos lanzado ahora a primeros de abril y estamos ahora en promoción de este nuevo equipo de soluciones. Para empezar un poco a hablar un poco de quiénes somos, a lo mejor no todo el mundo nos conoce, entonces José Miguel ha hecho una pequeña presentación nuestra, pero voy a entrar un poquito más en detalle. Como decía José Miguel, nosotros somos Premier Tech Water and Environment, es una división del grupo canadiense Premier Tech, y nuestra división se centra en la fabricación de soluciones sostenibles descentralizadas para el agua y el medio ambiente. Desde 1995 somos una división del grupo. Actualmente estamos trabajando con fábricas en 12 países y somos ya más de
de 1.400 miembros de equipo. Aquí desde nuestra fábrica actual de Portugal, que se estableció en 2013, al sur de Lisboa, y actualmente estamos en torno a los 60 miembros de equipo. Nuestro objetivo como empresa, como división del Grupo Premier Tech, está bastante claro y es contribuir para preservar y mejorar la salud de nuestro planeta y de sus habitantes. Y por ello, esta parte de soluciones de recuperación de agua de lluvia que, bueno, pueden ayudar bastante al ahorro de agua potable. Entonces, ¿por qué es necesario, por qué es importante el uso de fuentes de alternativas de agua, en este caso del agua de lluvia? Bueno, pues aquí he puesto un pequeño mapa de una situación que hemos pasado aquí en la península ibérica en este invierno. Ha sido un periodo bastante raro de sequía, sobre todo el mes de enero y el mes de febrero. Entonces, bueno, pues ha habido una alerta o un miedo de que si no llovía o que si no teníamos mayor precipitación, podíamos tener un verano muy, muy seco y con muchas restricciones, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de empezar a fomentar el uso de fuentes alternativas al agua potable para usos obviamente no potables. Entonces, ¿qué beneficios suponen esta gestión del agua de lluvia tanto a nivel unifamiliar como a nivel municipal? Bueno, primero, un punto bastante importante es la reutilización del agua de lluvia, ¿no? El agua de lluvia pues, nos ayuda a preservar el agua potable para usos esenciales. El agua potable pues, a día de hoy se podría dejar en usos como beber, cocinar o aseo personal. El agua de lluvia nos daría una fuente gratuita de agua que además es idónea para el riego de plantas, ya que carece de componentes químicos que se usan en las plantas potabilizadoras de agua para poder disponer de agua potable. Y también dispone o da ayuda a los usuarios de disponer de una fuente de agua de lluvia, de agua sin restricciones en periodos de escasez. Si hubiera unos ciertos cortes de agua, pues como me imagino que algunos de ustedes pueden haber oído lo que ha pasado en Santiago de Chile o algunas otras más cerca en España en verano, suele haber algunas municipalidades que tienen que poner restricciones, pues bueno, el agua de lluvia es una fuente alternativa que podría ayudarnos como fuente de agua. Y otro punto, un segundo punto, que es verdad que no siempre está tan promovido, y es controlar el agua de escorrentía. Al final, estos sistemas tienen un volumen predeterminado y ayudan a reducir las sobrecargas en estas redes municipales, que normalmente cuando hay un fuerte evento de lluvia, pues las aguas de lluvia que de escorrentía, ¿no? de las superficies impermeables, pues llega a estos sistemas y pueden llegar a sobrecargarlos. También reduce o ayuda a reducir el desbordamiento de estas redes de recogida de agua de lluvia tras un periodo de fuertes precipitaciones. Y también si estos sistemas están conectados no están conectados a una fuente, a una red de agua de la municipalidad, pues bueno, y están conectados a una acequia o se infiltran directamente en el suelo, pues lo que hacen es ayudar a rellenar los acuíferos, ¿no? Entonces, si hablamos un poquito más dentro lo que es de una residencia, de una vivienda, a día de hoy los usos permitidos de agua de lluvia están en los inodoros, uso en lavadoras y uso en limpieza general de la vivienda, tanto interior como exterior. Esto estoy hablando dentro de la vivienda. Fuera de la vivienda no habría a día de hoy ninguna limitación. Todas estas recomendaciones son recomendaciones genéricas y puede haber que alguna municipalidad o algún territorio ponga unas restricciones o unos usos diferentes, ¿vale? Pero hablando de una forma genérica, estos serían los usos permitidos. Esto hace que dentro de una vivienda el ahorro potencial de agua potable podría estar entre el 40 y el 50%. ¿Vale? Si el uso diario de agua de una persona media en España está entre los 120 y 130 litros de agua al día, pues estaríamos hablando de un ahorro potencial de unos 60-70 litros por persona al día. ¿Vale? Otra
Otro uso que se le puede dar no solo en proyectos residenciales, son en proyectos comerciales, un centro comercial, un centro de oficinas, y en este caso el ahorro podría ser muchísimo mayor, ya que el uso principal de agua suele ser en aseos o en jardines, y este ahorro podría llegar incluso hasta un 70%. Nosotros hemos dividido las ventajas del producto en dos grupos. Uno, lo que es la parte más enfocada hacia los profesionales, a la gente, sobre todo a los equipos que hacen diseño, dimensionamiento, instalación de estos equipos o incluso distribución. Y luego ahora veremos a continuación cuáles son las ventajas más a nivel usuario de nuestras soluciones. Bueno, como hablaba anteriormente, nosotros tenemos una experiencia mundial, llevamos fabricando sistemas de recuperación de agua de lluvia desde hace más de 20 años, tenemos una gran cantidad de sistemas instalados en el mundo y, bueno, toda esta experiencia nos hace cada vez afinar un poquito más en el tipo de soluciones que queremos dar a nuestros clientes. A nosotros siempre en nuestras soluciones intentamos que sean soluciones de una instalación fácil y rápida, por eso intentamos siempre en la medida de lo posible dar al usuario ya sistemas ya montados en fábrica. Damos una gran versatilidad, ya que, como explicaré a continuación, disponemos de dos modelos de depósitos y con dos kits opcionales que se pueden añadir. Nuestros depósitos, cualquiera de los dos, son bastante robustos. El que tenemos aquí a la derecha es un depósito nuevo, que es un depósito plano, que explicaré a continuación. Es un modelo Neo y es un poco más robusto, todavía si cabe, que nuestro depósito natural o tradicional Millennium, que fabricamos aquí en Portugal. Son productos con una larga vida útil. La verdad que da un poco quebradero de cabeza al instalador o al constructor, porque son sistemas muy simples. Incluso llegamos a dar una garantía hasta 10 años con estos tanques Neo. Y luego, la verdad que el proceso de selección hemos intentado simplificarlo lo máximo posible para ayudar que no haya muchas confusiones y ayudar siempre a la toma de decisiones. Y ahora, ¿cuáles son las ventajas un poco más a nivel usuario de nuestras soluciones? ¿Cómo hemos intentado adaptar nuestras soluciones a las necesidades de los clientes, ¿no? Pues la primera ventaja, como ya he repetido unas cuantas veces y quiero que quede bastante claro porque es el objetivo primordial, es conservar el agua potable, ¿vale? Estos equipos, nivel residencial, estaríamos hablando de una reducción de un consumo de agua potable entre un 40 y un 50%. Otro punto muy importante es el aumento de la autonomía de agua, ¿vale? Tener acceso a agua sin restricciones y durante todo el año. Es un sistema bastante fácil de usar, ya que la bomba con la que viene integrada el sistema es una bomba automática que es sumergible, no está integrada dentro está dentro del depósito. Se puede aplicar para todo tipo de viviendas, ya sean viviendas nuevas como viviendas ya existentes o edificaciones ya existentes. Funciona todo el año. Nuestra experiencia en países nórdicos, tanto Europa como en Canadá, podemos corroborar que se puede utilizar durante todo el año. Y luego es un sistema que para el usuario a veces otras soluciones, ¿no? Son soluciones exteriores, encima superficiales, y nosotros hemos querido dar una solución mucho más discreta. Nuestros tanques están enterrados y lo único visible es una cubierta que va a tener en la superficie de acceso al depósito y sus componentes internos. Entonces, para entrar un poquito más en detalle en nuestras soluciones, ¿vale? Quiero dejar un poco claro que nosotros tenemos una oferta más específica, más cerrada para residencial, pero también disponemos de una oferta para proyectos comerciales. Nuestra oferta residencial llegamos hasta depósitos de 15.000 litros, siempre montados en fábrica. Antes de entrar un poco en detalle entrar en los depósitos, quería explicar un poquito lo que tenemos en España, la normativa actual de España, o por lo menos que es una adaptación de la normativa europea, en la cual tenemos dos normas, una que es la 16.941, que está enfocada sobre todo en sistemas para la utilización de agua de lluvia, que aquí en España, la Asociación Aqua España hizo una adaptación de esta normativa en el año 2016, si no recuerdo mal, donde se describen los componentes de la instalación, los pasos de cálculo para calcular el volumen mínimo de los depósitos.
Y luego tenemos otra normativa que también es importante, que lo que hace es, de lo que habla es de la protección contra la contaminación del agua potable en las instalaciones de aguas y requisitos generales de los dispositivos para evitar la contaminación por reflujo. Esto es muy importante cuando veremos a continuación. Uno de nuestros kits que ofertamos puede proporcionar agua de red al tanque en caso de que el volumen baje de un cierto nivel. Os explicaré a continuación con un poquito más de detalle. Y luego, pues bueno, hay que tener en cuenta también los usos prohibidos. A día de hoy no se puede utilizar el agua de lluvia para consumo humano y luego también su uso está prohibido en centros médicos, centros sociales, incluso en escuelas infantiles. Bueno, escuelas infantiles de primaria o secundaria, cualquier tipo de escuela. ¿Cómo funcionan? Bueno, en el vídeo habéis podido ver un poquito cómo funcionan. La verdad que el funcionamiento es bastante sencillo, no tiene mucho de qué hablar, pero bueno, el agua se recupera, se recoge de las superficies de los tejados y se conduce al depósito. Antes de que el agua entre al depósito, tenemos un filtro autolimpiable en cualquiera de los dos modelos que disponemos. El agua que ya ha entrado en el tanque y se está almacenada en el tanque se bombea, como comentaba antes, con una bomba integrada automática, es decir, que suministra agua a demanda cuando el usuario abre una de las válvulas que tenga para usar este agua. Y luego, como último punto, en el caso de no haber agua en el depósito, como comentaba de la normativa 1717, nosotros disponemos de un kit que lo que hace es llenar con agua de red un volumen determinado dentro del tanque. Esto sería una opción. Un poquito para entrar más en detalle en nuestra oferta, aquí tenemos, os explico los dos modelos de depósito que tenemos actualmente. En la izquierda podemos ver el modelo nuevo Neo, que tenemos volúmenes entre 3.000 y 10.000 litros. El modelo Neo es un depósito plano que está inspirado en la naturaleza, es muy resistente y de muy fácil instalación. Luego, además, dado su resistencia y sus características físicas, tiene una garantía de tranquilidad. Damos una garantía de hasta 10 años en los componentes internos, excepto en el sistema de bombeo, que se quedaría en 2 años de garantía. Y a nuestra derecha podemos ver nuestra gama Millennium, es nuestro tanque tradicional que usamos actualmente pues, en fosas sépticas, en diferentes sistemas de almacenamiento de líquidos, diferentes soluciones de depuración. Para la gama residencial lo hemos acotado de 2.000 a 15.000 litros, aunque disponemos de tanques para dar soluciones hasta 75.000 litros. Como digo, es nuestro depósito tradicional, es un poco más económico y tenemos una variedad un poquito mayor de volúmenes. Y como comentaba anteriormente también, ofertamos 2 kits. Kit 1, el primer kit, es un kit estándar, es el kit básico con el que vendría cualquiera de las soluciones residenciales y es un kit que al final no tiene alimentación automática exterior y depende 100% del agua de lluvia. Mientras que el kit número 2, nuestro sistema Plus, por así decirlo, tiene alimentación automática y nosotros lo denominamos sistema ATM. Viene compuesto por una sonda, una electroválvula, un panel de control y el sistema de discontinuidad que obliga a la norma, comentaba antes, 1717. De este sistema, de este kit ATM, hablaré ahora en unos minutos. Cualquiera de nuestros sistemas residenciales se puede usar tanto interior como dentro, como fuera de la edificación y no haría falta hacer ningún tipo de modificación en el sistema. Como decía, nosotros también tenemos una oferta comercial. Nosotros llamamos oferta comercial cuando subimos de los 15.000 litros. Nosotros tenemos un equipo de ingeniería, un equipo técnico que podría hacer una solución a medida a las necesidades del cliente. ¿Vale? Nosotros nos podemos encargar del diseño, de la elección del sistema de bombeo, del sistema de filtrado, del depósito necesario de todo esto. Incluso podríamos dar soporte de instalación, ayuda en el arranque y demás. Y ahora un poquito, sin tampoco entrar mucho en detalle, porque toda esta información técnica está en nuestra documentación,
También me gustaría entrar un poquito en cada modelo y ver un poco más en detalle las características de cada componente de la instalación. Si empezamos con el depósito NEO, nuestro nuevo depósito plano, disponemos de 4 modelos de 3.000, de 5.000, de 7.000 y de 10.000 litros. Y bueno, aunque tampoco quiero entrar en detalle en las dimensiones porque están en nuestra guía, si miramos la columna número 4, donde describimos la altura, solo para comparar posteriormente con nuestro tanque Millennium y ver un poco la diferencia que hablamos de altura, pues aquí nuestro depósito de 7.000, que es nuestro depósito más alto, no llegamos estamos en el 1.9 metros de altura, ¿vale? Y ahora en unos minutos veremos cuál es la altura de los tanques Millennium. Estos tanques NEO están dispuestos, tienen obviamente una entrada y una salida por rebosadero, pero también tienen una salida de agua en la tapa para conexión con manguera y una salida lateral en caso de que el agua se quiera enviar dentro de una vivienda o también hacer una toma exterior de agua. Cuando hablaba anteriormente de inspirados en la naturaleza, bueno, fue un concepto en el que se llegó durante su diseño. Este tanque fue diseñado en el 2016-2017 y, bueno, una de las inspiraciones para hacer el diseño fue la robustez de las conchas de los caracoles, de las caracolas de mar, que, bueno, aunque son obviamente de otro material y de otra composición, pero son muy resistentes para su tamaño. ¿Vale? Nosotros tradicionalmente en nuestras fábricas empezábamos construyendo depósitos redondos, pues tipo depósito de nuestro Millennium, y luego debido a la demanda del mercado pues nos acercamos, hicimos un diseño de unos tanques planos, unos tanques que tenemos en Alemania, se llaman F-Line, son unos tanques completamente rectangulares. Y bueno, estos tanques la verdad que son tienen muchas ventajas, sobre todo en la altura, que es una altura bastante baja, pero en temas de resistencia, cuando tienes mucho peso encima de él, pues teníamos algún problema de que el depósito no aguantaba lo suficiente, no aguantaba las cargas verticales lo suficiente. Por eso se estuvo pensando y se llegó al diseño de este tanque NEO, que es una mezcla entre un tanque redondo y un tanque plano. Dentro de lo que es en el centro es como si fuera tipo donut, el centro es hueco. Y esto es lo que le confiere una gran robustez y unas importantes propiedades físicas que encima le ayudan a tener unas condiciones de instalación muy diferentes por ejemplo, a nuestros sistemas Millennium. Estos tanques permiten el paso de vehículos ligeros por encima, permite un enterramiento mucho más profundo, permite una instalación con nivel freático alto. El espesor de pared es un poquito más grueso y luego como características un poco más de propiedades un poquito más del depósito, pues bueno, el polietileno que usamos en este caso es polietileno reciclado y las características físicas, las dimensiones que tienen estos tanques, pues lo que hacen es reducir mucho el trabajo durante la instalación. En este caso podemos llegar hasta un 35% menos de movimiento de tierra en la instalación comparando el mismo volumen con otros tanques. Y como decía anteriormente, la garantía con la que ofrecemos a estos tanques son de 10 años. Aquí en la imagen inferior tenemos nuestros 4 modelos de 3.000, 5.000, 7.000 y 10.000 litros. Si pasamos un poco ahora a ver los depósitos Millennium, como veis, nuestra gama de opciones es muchísimo mayor. Disponemos de 9 soluciones, de 9 tanques, pero si comparamos un poco, no voy a entrar tampoco en detalle en las dimensiones, pero si comparamos la cuarta columna, la columna de la altura, vemos que el tanque más bajo o el tanque más pequeño de la gama Millennium es más alto, que es el de 2.000 litros, que es 1.93 metros, es más alto que el tanque que teníamos de 7.000 litros en nuestra gama NEO, que no llegaba ni al 1.9 metros de altura. Esto es solo para que veáis un poco la diferencia de altura de los dos modelos.
Nuestros tanques Millennium, bueno, pues es verdad que es un tanque un poquito, es un modelo un poquito más económico, que al final, bueno, debido a las ventajas de instalación que le confieren el tanque Neo, el ahorro potencial, el ahorro fundamental del tanque Neo viene durante la instalación. La verdad que durante la instalación estos dos productos se equiparan y el coste de instalación al usuario final sería prácticamente el mismo. Estos tanques Millennium pues también tienen unos refuerzos, unos pilares de refuerzo, tienen paredes nervadas, por lo que le confieren también una cierta robustez. Como habéis visto en la tabla anterior, tenemos un mayor rango de volúmenes. Es verdad que el tanque es más alto, pero es un poquito más pequeño, entonces a lo mejor en alguna situación en que el área de excavación esté un poquito más limitada, pues estos tanques tienen una cierta ventaja en estas características. Y el filtro que disponen es un filtro autolimpiable. ¿Vale? El filtro también del Neo es autolimpiable, pero bueno, aquí también le confiere una cierta ventaja. Y la garantía que damos de estos tanques se quedaría en 5 años, mientras comparando los 10 de los depósitos Neo. Si hacemos una comparación aquí de los componentes de los dos sistemas, ¿vale? Bueno, pues aquí viendo componente por componente, en alguno entraremos posteriormente más en detalle, pero si comenzamos con la tapa, pues la tapa, lo normal sería no hablar de la tapa, pero la tapa Neo, la tapa que instalamos con nuestros tanques Neo, es una tapa que tiene acceso, que tiene conexión directa con la bomba, con el sistema de bombeo, y permite la conexión de dos mangueras, bueno, tiene dos conexiones de 3/4, normalmente para mangueras de riego u otros sistemas de riego en la parcela, mientras que la tapa del tanque Millennium no dispone de estas salidas. Además, el tanque Neo dispone de las salidas en la tapa, pero también dispone de una salida lateral que ya se puede utilizar, como he dicho anteriormente, o para una unión, una salida, una toma de agua en otro punto de la instalación, o también para llevar el agua adentro de la edificación. Y el tanque Millennium solo tendría esta salida lateral que, por lo tanto, necesitaría una instalación adicional de tomas de agua en el sistema. Los dos disponen de un sistema de filtrado autolimpiable, ¿vale? Los dos modelos de depósito. La bomba sumergible y el sistema de aspiración es exactamente el mismo, tanto en los tanques Neo como en los tanques Millennium, con el mismo sistema de aspiración y la misma bomba. La entrada de los tanques Neo y Millennium son la entrada y la salida son de diámetro 110. Los dos sistemas tienen sistema de rebosadero por emergencia. Aquí en la imagen de la izquierda, en el tanque Neo, es donde está la letra E, esa tubería azul, que eso al ser un corte, esa tubería azul quedaría dentro del tanque y dispone de una conexión fuera para esa salida por rebosadero. Mientras que en el tanque Millennium, la imagen de la derecha, si buscamos la letra E, que está a la derecha de la imagen, pues ahí estaría nuestra salida por rebosadero. Y si nuestra entrada, que es la letra D, está en la parte izquierda de la imagen, bueno, la conexión al final, el sistema de tuberías de la instalación, pues sería un poquito más complejo de instalar en los tanques Millennium. Y luego, la alimentación ATN, el sistema ATN nuestro es exactamente igual en los sistemas Neo como en los sistemas Millennium, ¿vale? Los dos vienen con el mismo panel, la misma electroválvula e incluso la misma sonda dentro del tanque. Y aquí un poco para que veáis lo que definimos como kit 1 y kit 2. El kit 1 al final es lo básico, tiene todos los componentes y la única diferencia del kit 2 es el sistema automático de alimentación con agua de red o el agua que disponga la instalación. Si entramos ahora un poco más en detalle, ya más dentro, profundizando un poco más dentro del sistema y hablamos de los sistemas de filtrado. Los dos sistemas de filtrado, tanto en el modelo Neo como en el modelo Millennium, como ya he dicho anteriormente, son sistemas autolimpiables, es decir, el propio sistema ayuda a que si quedan sólidos retenidos en el filtro se puedan ir limpiando poco a poco con las siguientes llegadas de agua.
Y por poner unas diferencias entre los modelos Neo y Millennium, pues bueno, el modelo Neo es un poco más, la eficiencia del sistema es un poquito mayor, sobrepasamos el 95% de todo el agua que llega al depósito, más del 95% se queda en el depósito. Al ser un filtro autolimpiable, obviamente siempre tienes algún tipo de pérdidas, pero se queda un 95% en el depósito. Una ventaja bastante importante de este modelo Neo es que su capacidad de aplicación llega hasta los 200 metros cuadrados de superficie, mientras que el modelo Millennium se queda en los 150 metros cuadrados. Los componentes un poco del modelo Neo, pues tenemos una tapa de antirroedores, evitar que animales puedan entrar, que si han entrado a veces se instalan la tubería de rebosadero del sistema de emergencia, a veces se conecta o se puede conectar a sistemas a la red municipal, ya sea de saneamiento, de pluviales, como lo tenga estructurado esa municipalidad, pues puede ocurrir que haya algún roedor que pueda entrar en sentido contrario a nuestro tanque. Con esta tapa evitamos que ese roedor llegue dentro del tanque, dentro del agua, que se quede en la zona del filtro, que es mejor que se quede ahí que se quede dentro contaminando el resto del agua. También, bueno, la rejilla de filtración, como decía, autolimpiable, en acero inoxidable y tiene un paso de 0,5 milímetros. Tiene un cuerpo de sifón moldeado. Esto también hace que cuando estos sistemas están conectados a la red de saneamiento / pluviales, pues en caso de que haya algún olor que pueda entrar en el sistema, pues evitar que entre dentro del tanque y donde esté la instalación. Si es en un jardín, pues evitar que esos olores lleguen a la zona ajardinada. Y luego tiene un sistema antiturbulencia en la parte de abajo que lo que hace es evitar que el agua que entra en el sistema remueva los sólidos decantados que hayan podido quedar en el tanque, evitando así que la bomba aspire estos sólidos que están ahí depositados. Si pasamos al modelo Millennium, se me ha olvidado decir antes eso, que la eficiencia estaría en torno a un 90%, un poquito más baja que los modelos Neo. La rejilla de filtración, aquí no disponemos, en este caso en el filtro, de tapa antirroedores. La tapa antirroedores está en la salida, directamente en la salida del rebosadero. Aquí disponemos de la rejilla de filtración, es un poquito más grande, nos quedamos en 1 milímetro. Tenemos una arqueta de recogida y luego la entrada antiturbulencias, que no es la misma, disculpen, pero no es la misma que está en esta imagen, es un poquito similar, es el mismo concepto que en el modelo Neo, pero es fabricado de una forma con otros materiales. Pero vamos, el mismo concepto de giro de agua de 180 grados para evitar que se muevan los sólidos que hay depositados en el fondo, que pueda haber depositados en el fondo del tanque. La bomba sumergible, bueno, pues como decía, es la misma bomba a la que se suministra a todos los modelos residenciales, ¿vale? Es una bomba de 1,1 kilovatio de potencia o 1,5 caballos de potencia. Es una bomba bastante fuerte, tiene una altura máxima de presión de 4,5 bares y un caudal máximo de 92 litros por minuto. Como decía al principio, cuando la descripción del sistema, pues es una bomba que es automática, es decir, a demanda, cuando tiene una diferencia de presión, todos los controladores y todo está dentro de la bomba, y cuando hay una diferencia de presión, porque si imaginamos la situación de tengo una manguera con gatillo y acciono el gatillo, pues esa diferencia de presión hace que arranque la bomba. En caso de que el depósito esté completamente vacío, no tengamos obviamente instalados un sistema ATN, esta bomba tiene un sistema de seguridad de arranque sin agua, es decir, si no hay agua en el depósito o se acaba mientras está bombeando, pues a los 2-3 segundos la bomba, de no bombear agua, la bomba se para. Y bueno, aunque la bomba es verdad que está instalada dentro del depósito y ya de por sí es silencioso, la bomba el sistema tiene un sistema de aislamiento sonoro bastante alto y es una bomba muy silenciosa.
Solo un par de características con las aplicaciones o consideraciones. Si vamos a tener un uso exterior, no recomendamos, por la bomba con la que suministramos nosotros, no recomendamos que haya una toma exterior a más de 100 metros del depósito. Y si vamos a hacer un uso interior de este agua de lluvia, pues recomendamos que el tanque siempre se instale a menos de 15 metros de la vivienda o de la edificación. Si hablamos un poquito más en detalle, aquí podemos ver un poco mejor los distintos componentes de estos sistemas, del sistema TN, que es, como decía, nuestro kit número 2. Pues bueno, os explico un poco, haciendo la descripción de los componentes, cómo funciona el sistema. Dentro de la imagen, abajo a la derecha, en el número 5, tenemos la sonda que está instalada por nosotros dentro del tanque a una altura predeterminada. Y esta sonda, cuando el nivel de agua baja del mínimo preestablecido, esta sonda manda información al panel, al número 1, que este panel lo que va a hacer es accionar o abrir la electroválvula, es una electroválvula de media pulgada, que está conectada al agua de red que tenga la edificación, ya sea agua de un pozo, agua de la red municipal o de donde venga. Esta agua de red va a pasar lo que se llama el punto número 3, que es el sistema de discontinuidad que os comentaba cuando hablaba de la normativa. Y este punto es bastante importante porque nosotros diseñamos este sistema de acuerdo a la norma 1717, que habla de evitar que por agua de reflujo pueda entrar en contacto agua potable con agua no potable. Con este sistema, ya que tenemos una separación física, evitamos que si hubiera un reflujo por la situación que fuere, entren en contacto estas dos fuentes de agua diferentes y la no potable pudiera contaminar la potable. Y luego, por último, otro pequeño componente que viene con el kit es el componente número 4, que es un collarín de diámetro 50 que, según la normativa 1717, tiene que tener una longitud mínima de 10 centímetros y por eso nosotros la suministramos. Así evitamos que durante la instalación pueda haber errores o no aplicaciones correctas de esta normativa europea. Luego, como complementos a nuestra oferta, disponemos de dos tipos de realces, exclusivos estos dos, a los modelos Neo. Una ventaja de los modelos Neo, para añadir, es que, como veis aquí, aceptan unos realces adicionales en función de las necesidades, mientras que el modelo Millennium, la altura es fija y no se puede variar. ¿Vale? El primer realce que tenemos es un realce recortable, con una altura máxima de 600 milímetros, y esto, si en caso de que sea necesario instalar el tanque un poquito más profundo, pues este realce da este juego de 600 milímetros, el cual se puede cortar a la altura necesaria. Y luego disponemos de un tanque un poquito más robusto, un realce que tiene una tapa en acero, que es apto para paso de vehículos ligeros. Cuando hablamos de vehículos ligeros, hablo de vehículos con menos de 2,2 toneladas por eje. Tiene la misma altura que el realce recortable, 600 milímetros, y como digo, es exclusivo de los modelos Neo. Con esta tapa, como veremos a continuación en unas pequeñas pinceladas de instalación, no haría falta hacer nada más en la instalación para el paso de vehículos ligeros. Luego disponemos de una fuente de jardín que se puede instalar de dos formas, o bien sobre la tapa de los depósitos Neo con una pequeña modificación en la tapa, que se hace en 5 minutos, o se puede instalar en cualquier punto del jardín, por ejemplo, para un tanque Millennium. Luego ofertamos una toma de agua a distancia, ya que nuestros tanques Millennium no tienen toma de agua en la tapa. Ofertamos una toma de agua a distancia para que puedan conectarse una o más mangueras en función de las necesarias. Y luego también, dado que los sistemas en algún tipo de situación puedan necesitar unas eslingas de anclaje, también incluimos esto en nuestra oferta. Ahora voy a intentar entrar un poquito, sin entrar mucho en detalle, porque tampoco es el objetivo de la presentación, pero es verdad que viendo los puntos de instalación se puede también ver las ventajas que tenemos con el tanque Neo respecto al tanque Millennium. En esta imagen, aunque es un esquema, es un esquema a escala de dos tanques de 5.000 litros. A la izquierda tenemos el tanque Neo y a la derecha tenemos el tanque Millennium.
¿vale? Entonces, aquí se pueden ver primero tres diferencias importantes. La primera, que es la más visual y la más rápida de ver, es la altura, ¿vale? Como hablábamos antes, la altura es bastante importante. Entonces, para el mismo volumen, es verdad que la altura del tanque Neo es muchísimo más baja, incluso puede llegar a ser un 25% menos profundo. Por lo tanto, esto hace que la zanja sea menos profunda, sea más fácil instalar la zanja, la maquinaria a lo mejor no tiene por qué ser tan grande y facilita mucho su instalación. Otro punto importante son las líneas que veis, líneas azules. Las líneas horizontales azules, en el tanque Neo hay una línea de puntos. Esta línea de puntos lo que hace es la altura máxima del nivel freático y no es necesario hacer un anclaje adicional del depósito, es decir, el depósito aguanta sin ningún tipo de acción adicional aguas nivel freático hasta la mitad del depósito. Sin embargo, el tanque, por su composición y por su forma física, acepta nivel freático hasta la altura máxima de la superficie del tanque, ¿vale? En este punto, entre la mitad y la parte superior, sí que sería necesario poner una losa, instalar una losa y unas cintas de anclaje. Mientras que el tanque Millennium, bueno, pues nos quedaríamos en 1/3 de la altura como nivel freático máximo. Y otro punto importante, que a lo mejor durante el diseño no es tan importante, pero durante la instalación es bastante importante, es el relleno lateral que es necesario añadir en cada situación. En el tanque Neo, con una gravilla compactada sería suficiente, mientras que en el tanque Millennium nosotros siempre recomendamos en todos nuestros tanques Millennium instalar con una arena estabilizada con cemento seco, ¿vale? Esto hace que es verdad que complica un poco más la instalación y es un punto a favor en los tanques Neo. Como comentaba al principio, de las ventajas de los tanques Neo es el volumen de material extraído. En este tipo de instalación, con modelos de 5.000 litros, pues bueno, se podría ahorrar hasta un 35% de volumen extraído. Esto al final pues reduce el movimiento de tierras, reduce la necesidad de camiones y todo lo demás. Incluso de material de relleno, o sea, todo sería muchísimo más reducido. Otro punto de la instalación que es bastante ventajoso hacia los tanques Neo es el paso de vehículos, ¿vale? Como hablaba anteriormente, solo cambiando el realce a ese realce específico con tapa de acero, ya podríamos instalarlo en zona de paso de vehículos ligeros, como, repito, vehículos ligeros hasta 2,2 toneladas por eje, mientras que también se podría instalar en zona de paso de vehículos pesados, que sería un tonelaje menor de 11,5 por eje. En este caso es verdad que sería necesario hacer una losa de hormigón, hacer un realce de hormigón alrededor del realce de plástico del tanque, pero bueno, no haría falta hacer ningún tipo de instalación extra. La gravilla compactada es la misma que anteriormente, el material de relleno es exactamente el mismo y bueno, pues es verdad que simplifica bastante la instalación. Esto todo se debe básicamente a la forma y a las características físicas del depósito Neo. Aquí esta tabla, tampoco quiero entrar mucho en detalle porque esta tabla la tenemos en nuestra documentación. Es una tabla comparativa solo para ver un poco las diferencias que os comentaba anteriormente en función de los volúmenes, la garantía que disponemos en los dos modelos, la profundidad de excavación, la superficie máxima de captación del tejado en función del filtro que tenemos. Las opciones que tenemos, como decía, en los modelos Millennium no hay ningún realce, no se puede utilizar ningún realce adicional. El rendimiento del filtro, la perforación del filtro, la conexión de manguera, como decía, en el Neo, vuelvo a repetir, está integrado en la tapa, mientras que el depósito Millennium no tiene y siempre tienes que hacer una conexión externa alternativa. El nivel freático, acabamos de ver, es bastante más favorable o tiene un abanico mayor de posibilidades los tanques Neo. La instalación lo mismo y como hablaba anteriormente, el material de relleno es mucho más sencillo en el material de relleno necesario de los tanques Neo. Y ahora, bueno, siguiendo un poco
la guía de Aqua España o la normativa europea, es verdad que solo quería dar unas pinceladas de cómo calcular el volumen mínimo. Nosotros, en caso de que no lo sepáis calcular por vosotros mismos, os podemos ayudar. De hecho, tenemos una ficha que sería solo rellenar una cierta información y con eso os podríamos ayudar y recomendar el volumen mínimo. Pero bueno, no quería perder la oportunidad para daros esta información. Entonces, hay que tener en cuenta dos puntos. El primero es lo que es la oferta o potencial de captación, un término u otro, y al final esto viene definido por la superficie de captación de que dispongamos y la precipitación media anual. No hace falta, siempre recomendamos tener una media, pues más o menos más allá de 10 años, porque bueno, con todos estos cambios que estamos teniendo y este clima tan raro que va y viene, pues es importante tener una media más a largo plazo. Y luego una demanda o las necesidades del proyecto. Entonces es importante saber si se va a dar solo un uso exclusivo exterior, un uso interior, cuánta gente vive normalmente en la vivienda, la superficie de riego, etc. Aquí veríamos un poco los pasos, ¿vale? Para la capacidad de recolección es necesario, como decía, la pluviometría anual y la superficie de captación, y también es importante tener en cuenta el tipo de tejado. Luego, las necesidades de proyecto, es necesario saber el uso interior. Nosotros, con el número de personas, ya podemos hacer una extrapolación de las necesidades que va a tener ese proyecto dentro de la vivienda, y también es importante, si se va a dar un uso exterior, saber el componente más importante, que es la superficie regable. Y luego el volumen mínimo. Nuestra fórmula, lo que hacemos es el mínimo entre la capacidad y las necesidades del proyecto multiplicado por un periodo de reserva. Este periodo es muy importante porque difiere bastante al final entre regiones. Es el tiempo máximo entre dos eventos de lluvia. Entonces, a lo mejor con la misma pluviometría, en España, hablando de España, pues una instalación en Almería y una instalación en Asturias, probablemente si tuviéramos la misma pluviometría, a lo mejor el periodo de reserva sería diferente, dado que en Almería a lo mejor puede llegar a llover bastante, pero con espacios mucho más, eventos mucho más espaciados, y a lo mejor la lluvia en el norte de España puede ser mucho más continua. Con todo esto ya tendríamos nuestro volumen mínimo. Aquí es un pequeño caso práctico que os quería mostrar con todo lo anterior hablado. Si disponemos de una vivienda unifamiliar de 90 metros con una superficie de tejado de 90 metros cuadrados y un tejado con una eficiencia de un 90%, viven 4 personas, la pluviometría media anual está en torno a los 700 milímetros, tenemos una superficie regable de 50 metros cuadrados durante 6 meses, es decir, hay 6 meses del año que no van a regar. Tienen pensado lavar un vehículo una vez al mes, y su periodo, su autonomía es más o menos en 4 semanas. Normalmente la autonomía suele ser entre 3 y 6, pudiendo llegar hasta 8, aunque no se recomienda llegar a estos valores. Con todo esto, teniendo un uso tanto interior como exterior dentro de la vivienda, el ahorro anual podrían ser casi los 81.000 litros, lo que supondría un 43% del consumo anual medio de una familia, de una vivienda con 4 habitantes. Y esto nos daría un volumen mínimo del tanque de 4.800 litros, que en nuestro caso, tanto con modelo Neo como con Millennium, nos iríamos a un volumen de 5.000 litros. Y bueno, pues José Miguel, ya estamos llegando al final. Pues muchísimas gracias por vuestra atención. Aquí estamos para intentar responder a vuestras preguntas. Y nada, José Miguel, te cedo la palabra. Creo que estoy en tiempo. Si no... Estás en tiempo, Pablo. Muchas gracias. Yo creo, Pablo, que nos has dado esta tarde una visión muy clara de lo que es el aprovechamiento de agua de lluvia, y además, como podrás comprobar ahora, ha levantado una gran expectación y un gran interés entre los asistentes de esta tarde, que nos han dejado muchas preguntas, lo cual vamos a pasar rápidamente a la ronda de preguntas. Te voy comentando, Pablo. Nos comenta Coloma Vallespir, que qué mantenimiento tiene el filtro de entrada y cómo se asegura la calidad del agua. ¿Se instala algún sistema de desinfección? Nos pregunta Coloma.
El mantenimiento es muy sencillo. El filtro tiene un acceso directo de la tapa, entonces con abrir la tapa nosotros recomendamos un mantenimiento 2 veces por año. Uno al final del verano o al principio del invierno y otro el momento fuerte de este sistema es para el primavera-verano, entonces recomendamos siempre al final del invierno, comienzos de la primavera, hacer un mantenimiento. Es muy sencillo, es solo levantar la tapa, se saca el filtro que se saca con la mano, no hay que hacer nada y es limpiar los pequeños residuos que hayan podido quedar ahí. De desinfección, bueno, al final es agua no potable, ¿vale? No se puede usar para consumo humano. Nosotros no lo hemos, no está escrito en ningún lado y la verdad que esto al final es un poco, cada uno va hacia un lado. Sí que es verdad que a lo mejor se podría echar cada cierto tiempo, pues o una vez al año, cada 2 años, pues alguna pastilla de cloro dentro del depósito, pues para evitar que pueda haber algún tipo si hubiera algún tipo de contaminación, pero al final es agua no potable, entonces no va a cambiar en ningún momento las propiedades de ese agua porque es agua. No tiene sentido esta desinfección, ¿verdad? Exacto. Mira, Sergi Martino nos hace una pregunta muy interesante. Dice, es cierto que representa un ahorro en el uso de agua en viviendas, el agua de lluvia que hemos visto, pero las tarifas de saneamiento se calculan sobre el consumo de la red. Estaríamos introduciendo un volumen que va a saneamiento que no estaría contabilizado. Dice, hay países que contabilizan el vertido. Este vertido. ¿Se ha pensado en ello? Entiendo que habla del vertido el vertido de emergencias, cuando hay cuando se pasa el rebosadero y ese agua va a la... Lo que se refiere, Sergio, es que, claro, pagamos las tarifas de saneamiento o las tarifas de saneamiento se calculan sobre el consumo de la red, sobre lo que nosotros consumimos de la red. Esto no lo estamos consumiendo de la red, pero sí que lo estamos vertiendo a la red de saneamiento. Por tanto, no lo estamos contabilizando de alguna manera. Él nos comentaba que hay países que sí se contabiliza ese vertido. ¿Qué ocurre en España? En España a día de hoy, bueno, el uso es tristemente es bastante esporádico, no es un uso que sea bastante habitual. Yo creo que al final, bueno, pues son las municipalidades los organismos públicos los que tienen que poner un poco dónde está el punto, porque al final también es difícil controlar el agua que tú has recuperado. O te ponen un contador de entrada y saben el agua que has recuperado, o al final es muy difícil, ¿no? Algún día quizás se llegue a un contador de entrada y otro de salida, claro. Exacto. Al final, para la municipalidad es mucho más beneficioso el control de las aguas de lluvia que puedan llegar en momentos de alta pluviometría, perdón. Como ha habido ahora lluvias en el sur de España, que ha habido inundaciones, pues si hubiera, al final hacen como un efecto tampón y almacenan agua que iría, si no, directamente a superficies impermeables y acabarían pues en red de alcantarillado, red de pluviales y toda la consecuencia, cuando hablo de red de saneamiento, es toda la consecuencia que tienen las EDARs, los sistemas de depuración de después. Si una EDAR está dimensionada para 100 y llegan 150, ese agua no se va a depurar bien. Entonces, todo esto también ayuda a que las EDARs, que tienen un diseño específico en función de la gente que habita en esa región, pues funcionen correctamente y no cuando haya grandes eventos de lluvia que envíen agua contaminada a los ríos. Al final, entiendo el punto por donde va, pero creo que tiene otros beneficios al final bastante más importantes que entrar en ese detalle del precio, del coste. Pero es bastante interesante, Mira, Juan y Betancourt nos dice que qué tipo de filtro, material y tamaño de poro es el que lleva el depósito. Como decía, el filtro Neo, el del modelo Neo, el paso es un filtro normal, es una lámina, tiene un paso de 0,5 milímetros y el paso del filtro Millennium es de 1 milímetro. Es verdad que cuando se va a dar un uso y el sistema de aspiración también tiene un filtro de aspiración en caso de que entrase algún sólido. Y luego sí se va a dar un uso en interior dentro de la vivienda para lavadoras. Es verdad que recomendamos instalar un filtro mucho más fino, de 0,2 milímetros como máximo, porque al final, pues evitar que entren sólidos o polvo, pueda ser polvo que se puede ir acumulando
en la lavadora, que es un electrodoméstico bastante sensible, y no recortar la vida útil de este elemento. Si no se va a usar para la lavadora, pues no haría falta. Siempre se puede usar, siempre se puede instalar, no hay ningún problema, pero es la única recomendación que damos nosotros. Claro. Javier Gómez hila un poquito más fino y nos dice que qué composición tienen los depósitos, que si son de polietileno y que si habéis hecho algún estudio sobre la migración de moléculas del plástico hacia el agua. Pero bueno, entiendo que no es agua potable de lo que estamos hablando. Exacto. Nuestros dos depósitos son fabricados por rotomoldeo, entonces tienen polietileno de alta densidad. El depósito Neo, una gran parte es polietileno reciclado. Como nuestros tanques Millennium los usamos para diferentes usos y para facilitar nuestra fabricación, nosotros tenemos la certificación de los tanques Millennium como tanques aptos para uso de agua potable. De hecho, los usamos en otras aplicaciones diversas. Claro. Y esto, como estamos hablando, como volvemos al principio, un poco de que el agua de lluvia sin depurar, sin tratar, porque al final hay muchos sistemas de filtros, lámparas ultravioleta que se podrían instalar a posteriori, pero sin tratar, el agua de lluvia no es potable. Entonces, claro, la migración que pueda haber, pues es verdad, obviamente, que hay migración. La temperatura, al estar enterrado, es un depósito enterrado, la temperatura no influye tanto, no se llega a altas temperaturas. Entonces, claro. pues si hay migración, entiendo que sería bastante mínima. Nitin nos pregunta que si la solución Millennial tiene alguna manera de medir la calidad del agua para saber si cumple los requisitos para distintos usos. No sé si para estos usos sería necesario. O sea, para usos, los usos que son usos no potables, no hace falta medir ningún tipo de calidad porque es uso no potable. La reglamentación que tenemos ahora, tampoco hay una reglamentación como... Es verdad que hay unas recomendaciones, pero la que hablaba antes, la normativa europea, sí que da unas recomendaciones y demás, pero al final es agua no potable. Volvemos a lo mismo. Sí que es verdad que en uso interior, como hablaba, está prohibido en zonas, pues en hospitales, centros de salud, en escuelas, pues evitar que, aunque sea un inodoro, evitar que pueda haber un contacto, un inodoro o un grifo de limpieza, pues evitar que pudiera haber un contacto con una persona, ¿no? Un contacto erróneo con personas. Pero vamos, no, en principio claro. No. Alberto nos hace una pregunta también bastante interesante. Dice, para cerrar el círculo, ¿contempláis, Pablo, la alimentación eléctrica de la bomba mediante paneles fotovoltaicos? En ese caso, ¿qué potencia tiene la bomba? La bomba tiene es 1,1 kilovatios de potencia. Nosotros a día de hoy no entramos en eso. Nosotros somos fabricantes de soluciones, en este caso, de reutilización de agua o recuperación de agua de lluvias, pero como os habla en la introducción, de depuración y demás. Es un tema que tenemos que es interesante porque nosotros, por ejemplo, no tanto en aplicaciones como estas, que siempre está asociado normalmente a una vivienda con red eléctrica, ya sea de la forma paneles solares o de la red eléctrica, pero nosotros muchas veces en depuración instalamos plantas depuradoras de aguas residuales en zonas donde no hay red eléctrica. Entonces, es verdad que ahí sí que nos estamos empezando a plantear hacer el kit completo. Claro. Como son sistemas de bombeo normalmente no de muy alta capacidad, pues con unos paneles solares para que sean independientes. Aquí sería un panel solar la necesidad es bastante baja. Claro. Y siempre normalmente están conectados si la vivienda va a instalar paneles solares, que estaría, pues la solución ya sostenible plus, no tendría que añadir muchos más paneles solares que los que añadiría en su vivienda habitual. Al final. Perfecto. Y Doria García nos dice que cómo se evitan los arrastres del material orgánico que pueda existir en los tejados y canalones de donde se recoge el agua de lluvia. Claro, nosotros, también recomendamos lo que es en la zona existen filtros, que esos son al final cosas que en la parte de instalación, en cualquier
En cualquier tienda de materiales de construcción hay estos filtros para los canalones, que lo puedes poner ya en la parte de arriba, evitas que una gran parte pueda bajar, pero nuestros dos modelos de tanque tienen un sistema de filtrado ya hechos principalmente para esos sólidos, hojas, piedras, palos que pueda haber en el tejado. Y Doria también nos preguntaba que si no existen problemas de contaminación microbiológica en el almacenamiento de este agua de lluvia. Hombre, si el agua de lluvia está mucho tiempo almacenada y no se usa y no hay una recirculación del agua, obviamente a largo plazo sí que puede haber. Por eso lo que hablaba un poco antes de que hay situaciones en las que se podría añadir algún sistema de desinfección, ya sea una pastilla de cloro u otros. Volvemos a lo mismo, es una aplicación no potable, entonces no es obligatorio, pero luego, o sea, el material del depósito lo va a aceptar, no va a desintegrarse. Entonces, si uno particular, en una situación particular, una vez al año, una vez cada 2 años, quiere meter una cierta cantidad, como haría en un agua de piscina o algo así, no habría ningún tipo de problema. Pero no, por reglamentación no es obligatorio. Claro. Y Dani Coaquira nos pregunta que si tenéis algún distribuidor de este tipo de sistema en el Perú. Pues a día de hoy en América, o sea, no tenemos, a día de hoy no tenemos en América Latina, hablo general, por si hay alguno más que nos esté escuchando, no tenemos distribuidores oficiales en esos países. De acuerdo. A día de hoy no. Félix Antonio nos dice que cuál es el mantenimiento requerido para evitar bacterias y demás. Pues yo entiendo que lo que has comentado antes, ¿verdad? Exacto, sí. Una desinfección cada cierto tiempo. Sí. Incluso una piscina. Exacto. Mucho más sencillo que una piscina, al final es mucho más... Nikin nos pregunta también que si se sabe el impacto medioambiental, por ejemplo, con la huella de CO2 de la producción de los tanques. ¿Lo tenéis de alguna manera contemplado? Nosotros en este tanque en concreto no lo tenemos. Nosotros tenemos otros estudios que hemos hecho con un sistema de depuración que tenemos que se llama el biofiltro EcoFlow y bueno, ahí sí que tenemos hecho el ciclo de vida completo del producto y bueno, aprovecho ya para y hago un poco también de publicidad de otros productos nuestros. Es a día de hoy el sistema más sostenible en depuración autónoma que hay. Y ahí sí que lo tenemos hecho tanto nosotros interno como empresas consultoras externas. Walter nos pregunta y dice, la respuesta a mi consulta sobre un ROI menor de 3 años requiere lógicamente de información local. ¿Cuál sería el equipo en función del costo del agua en España? No sé. O sea, el equipo no va en función del costo del agua, el equipo se diseña en función de las características que tiene esa instalación, en función de lo que hablaba un poco antes, ¿no? De la oferta y de la demanda. Si para hablar rápido, y espero no equivocarme por hablar muy rápido, si tienes mucha lluvia muy constante, no necesitas un tanque muy grande. Con un tanque pequeño que se vaya recargando poco a poco, lo tienes. Si estás en una zona que o bien tienes, aunque tengas lluvia más frecuentes, muy poca, o cada vez que tienes lluvias en periodos muy separados, sí que al final la fórmula de cálculo te va a dar un volumen mucho mayor. Pero el volumen no se calcula en función de tu, por así decirlo, ahorro potencial de agua en el ROI, sino se calcula en función de las características que tienes en esa localización donde vas a hacer el proyecto. Claro. Jesús José Solís nos dice que qué precio medio tiene una instalación para 5.000, entiendo que son 5.000 litros, ¿no? Nos ha puesto medio ninguna. Pues aquí no tengo delante los precios y no me los sé de memoria, pero yo creo que... Tú vas a tener el mail de Jesús y de todo para poder contestarle luego si más concretos. Pero es que lo único que quiero decir es que la instalación depende de, como hemos visto, he hablado un poquito de la instalación, depende de muchos factores. Depende de cómo sea el suelo, de dónde se vaya a instalar, de si se va a usar el agua dentro o fuera de la vivienda, si se va a usar en los dos, porque la instalación varía bastante, el coste varía bastante. Entonces es muy difícil dar un margen cerrado. Puedo dar un margen entre 5.000 y 15.000, pero eso es como no decir nada. O sea, al final... No obstante, vas a tener su mail y le puedes contestar mañana. Exacto. Mira, Patricio nos dice que en la zona centro-sur de España
¿Cómo se puede conseguir una autonomía de 4 semanas si apenas llueve en 5 meses y la demanda de riego es la más alta del año? Claro, estos sistemas, bueno, entiendo que dice riego agrícola, no riego de jardín, por así decirlo. Claro, en estas situaciones, lo que hablaba un poco de ese periodo de espacio entre eventos de lluvia, ¿no? Cuando tienes esos periodos tan largos, al final tienes que ir a un tanque bastante grande que cuando llueve almacenes el máximo posible. Entonces, al final, en esos sistemas lo que vas a necesitar es un tanque de mayores dimensiones que en otras localizaciones. Pero, claro, si el riego es el mayor, entiendo que es riego agrícola. Entonces, depender de agua de lluvia para riego agrícola en una situación como esa es un poco arriesgado. Mira, Walter nos pregunta otra vez de nuevo que para un consumo industrial de solamente 12 metros cúbicos día, ¿cuál sería el equipamiento ideal que justificara la inversión con un ROI menor de 3 años? Habría que hacer los cálculos, no me lo sé. No le podría contestar, pero al final la instalación depende de muchos factores y un consumo diario de 12 metros cúbicos, 12.000 litros, pues primero tienes que tener esa agua de lluvia, te tiene que llover eso, si no al final no vas a poder. Como digo, ya con tranquilidad le puedes contestar. Mira, Ignacio Frías nos dice que si instalamos este tipo de instalaciones se pierde la presión del agua de red, ¿no? Entiendo qué quiere decir por el depósito, pero bueno, el depósito ya viene con una bomba incluida. Pero no entiendo por qué no están conectados. De hecho, según la normativa europea, no pueden estar conectados. Quiere decir que de alguna manera perderíamos la presión que tenemos en la red, ¿no? Pero la red, o sea, al final, cuando tienes una vivienda con este sistema instalado y suministramos agua de lluvia mediante un depósito enterrado a un inodoro, por ejemplo, o bien duplicas la red, es decir, al inodoro le llega una tubería de agua de red y una tubería de agua de lluvia, y cogería la que tiene presión en ese momento, pero el sistema no pierde presión porque no están conectados. O sea, son dos sistemas en paralelo. Perfecto. Así yo creo que queda claro. ¿Por qué en España no se permite usar el agua de lluvia filtrada para beber y usos médicos? Nos pregunta Julio López. Porque a día de hoy la normativa es lo que rige. Claro. Hombre, hay sistemas y hay tecnologías de depuración de este agua. Hay filtros, hay lámparas ultravioleta para evitar que cualquier coliforme, cualquier microorganismo o virus o lo que sea pueda pasar, pero eso ya es una instalación adicional. Eso al final pero de serie no se puede porque el agua de lluvia al final en el tejado no puedes controlar la calidad que tienes en el tejado, en la zona de captación. Entonces puedes tener cualquier cosa. Jorge Santos, desde Portugal, nos preguntaba que cuál es el mantenimiento de los equipos, que yo creo que ya lo has comentado tú, y también nos dice que cómo se trata este agua en los reservatorios, pero no sabría exactamente... Sí, son en los depósitos. En los depósitos, vale, perfecto. Como un poco lo que hablaba antes, de por sí no se tiene que tratar, porque es agua no potable. Si se quiere, estoy hablando todo el rato de la misma alternativa, pero hay más alternativas. Claro. Es añadir algún componente químico que pueda... al final no la va a depurar al 100%, va a bajar la carga biológica si hubiera algo, pero no la va a depurar al 100%. Nos preguntaba también, esta pregunta es interesante, David García, que si hay usos definidos para la industria, que yo creo que tú has hablado antes, ¿no?, del tema. O sea, a día de hoy, la normativa dentro de una vivienda permite inodoros, ¿sí?, lavadoras y para limpieza general. Limpieza de suelos, limpieza general, porque al final vas a estar usando otros componentes químicos que hacen de desinfectantes y demás que estás añadiendo a ese agua, ¿no? Y luego en el exterior no habría ninguna limitación. Incluso se puede usar este agua de lluvias para llenar una piscina, para llenar un spa si se trata del agua del spa con componentes. O sea, al final no hay ningún tipo de limitación. La limitación sobre todo está dentro de la vivienda. Claro. Y ya vamos acabando, Pablo. Hay unas cuantas preguntas más.
Félix Antonio nos dice que el proyecto recomienda que el tanque debe estar ubicado a 15 metros fuera de una vivienda. Pero ¿cómo se podría adaptar el sistema en un edificio pequeño de 5 pisos de uso residencial? O sea, como máximo tiene que estar a 15 metros. Puede estar a 2 metros del edificio. Vale. Incluso, bueno, si fuera un edificio de nueva construcción, sin poder instalar incluso, por así decirlo, imagínate en un sótano. Luego es verdad que una vez que está instalado ahí, si tienes que a los 20, 30 años, si tienes que cambiarlo, ahí ya obviamente no vas a poder, pero se podría, de primeras, se podría instalar así. Lo normal es instalarlo lo más próximo a la necesidad. Si va a ser uso interno, lo más próximo a la vivienda. Si va a ser uso externo, lo más próximo a tu necesidad. Si es un huerto, un jardín o lo que sea. Julio López nos dice que si vivo en un área donde llueve mucho y tengo agua de lluvia de sobra almacenada, ¿puedo vender este agua a alguien que la necesite para fines comerciales, por ejemplo? ¿Hay alguna norma que me lo impida? Que yo conozca, no. Pero cualquiera que te vaya a comprar ese agua te va a pedir algún tipo de certificación, algún tipo Claro. de algo, entiendo yo. Garantía, ¿no? Claro, no sé si podría llegar a ser un negocio. La No verdad que nunca lo he habitual. visto. Podemos decir que no es algo que sea habitual, ¿verdad? Este tipo de... No es algo como los paneles solares, que si Exactamente. sobreproduces lo puedes Claro, vender. yo creo que se refería a ese tema, que si Sí. era similar a lo que pasa con los paneles solares. Y bueno, ya para terminar, Pablo, Miguel Garriga nos dice que aparte de dimensionar el depósito de acuerdo a las necesidades de uso de la vivienda, ¿se podría plantear para maximizar aún más el volumen de almacenamiento para poder infiltrar el agua en la propia parcela con la finalidad de reducir el vertido de pluviales a la red? O sea, eso siempre, la forma de conectar la salida por rebosadero, esto es un poco al final, por así decirlo, son tendencias de países. Yo hace 2 años yo estaba trabajando para Premier Tech en Canadá y ahí el 90% y más la gente lo infiltra directamente al suelo. Normalmente tienes jardines más grandes y tienes ese espacio para infiltrarlo al suelo, ya sea un pozo ciego, una arqueta o lo que sea. Pero aquí muchas veces tenemos esa restricción de espacios, tenemos una densidad muchísimo mayor. Y entonces muchas veces es más normal conectarlo a la red. Si tienes espacio, para mí, si tienes espacio, yo siempre recomiendo, sobre todo por el concepto más sostenible y lo que habla un poco de reducir la carga en esas redes municipales, lo mejor es siempre, si se puede, infiltrar en eso. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Pablo. Aquí lo dejamos. Ha sido una tarde, como te decía antes, muy interesante. Yo creo que nos has dado una visión de todo lo que tiene que ver con la recogida y el aprovechamiento del agua de lluvia bastante interesante. Nuestros asistentes de la tarde de hoy, la verdad que han demostrado, como se ha visto en las preguntas, bastante interés por el tema. Y seguiremos atentos, como siempre, y como sabes, a Premier Tech y a todo lo que vayáis publicando, a todo lo que vayáis sacando nuevo, y estaremos... Además, tenemos pendiente visitar vuestras instalaciones en Portugal, con lo cual espero que podamos hacer algún vídeo y traerle a nuestros lectores pues toda esa información de lo que hacéis en Portugal. Perfecto. Muchísimas gracias, José Miguel, por todo, por la organización y por todo. Ha salido muy bien. Así que nada, y agradecer a toda la gente que nos ha podido escuchar hoy. Pues muchas gracias a ti, Pablo, muchas gracias a todos los asistentes, tanto de España como de América Latina, también de Portugal, y nos vemos pronto. Buenas tardes a todos.